La responsabilidad internacional y los daños colaterales en los conflictos internacionales. Antes que nada, la responsabilidad internacional consiste en el ejercicio de la reclamación internacional por el Estado, en los casos en que el hecho ilícito internacional no ha sido dirigido contra él, sino contra la persona o bienes de sus nacionales. La responsabilidad internacional del Estado es una institución fundamental dentro del derecho internacional público. Por ejemplo, un Estado internacionalmente es responsable cuando viola una obligación jurídica impuesta por una norma del derecho internacional general o del derecho internacional particular. Es decir, por haber cometido un acto ilícito internacional. Dicha norma puede estar originada en la costumbre, en un tratado o en los demás modos de constatación del derecho internacional, que están comprendidos en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. El deber de reparar comprende tanto el restablecimiento de la situación anterior o una indemnización de los daños y prejuicios, como también medidas de satisfacción al Estado damnificado. Dichas medidas de satisfacción pueden ser incluso pecuniarias, que tienen un marcado carácter punitivo. La misma reparación de los daños y prejuicios pueden revestir este carácter en los casos de manifiesta discordancia entre el daño causado y el monto establecido. El fundamento de la responsabilidad por ilicitud es la violación de la obligación, el hecho ilícito que causa un daño jurídico y que exige el retorno a la legalidad, y el de la responsabilidad sine delicto, por el contrario, encuentra su fundamento en el daño producido por un hecho lícito. Las consecuencias de la responsabilidad internacional se traducen en las formas de asegurar la responsabilidad con el objetivo de restaurar a la víctima de la violación la posibilidad que tendría de no haber ocurrido esta. El derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas imponen a los estados la obligación de solucionar sus controversias internacionales por medios pacíficos, sin recurrir a la amenaza, a la violencia o al uso de la fuerza, pero no les imponen determinados medios para solucionar ese conflicto. La elección de un medio determinado depende del acuerdo de los estados en litigio. Un conflicto armado internacional es una situación en la que se recurre al uso de la fuerza armada entre dos o más estados, cualesquiera que sean los motivos o la intensidad del enfrentamiento. Son muchas las causas que hay detrás de las guerras en el mundo en la actualidad. Por ejemplo, el control de los recursos naturales, la desigualdad, los conflictos por motivos étnicos, comerciales y tecnológicos, el auge de los extremismos y nacionalismos o los efectos adversos del cambio climático. Esto es por citar algunos. Un conflicto armado internacional es una lucha armada entre estados, o sea, entre las fuerzas armadas combatientes de dos o más estados contendores. Por otra parte, o sea, los políticos o los diplomáticos que tienden a facilitar el acuerdo entre las partes en litigio intervienen en una negociación directa, de buenos oficios, a través de la mediación, la investigación y la conciliación. Ahora bien, refiriéndome a la guerra rusa-ucraniana, que esta se origina en marzo y abril de 2021, cuando Rusia reunió alrededor de 100.000 soldados y un equipo militar cerca de la frontera con Ucrania, lo que representó la mayor movilización de fuerzas desde la anexión de Crimea por parte de este país en el 2014.
Esto precipitó una crisis internacional y generó muchas preocupaciones sobre una posible invasión. Actualmente la situación de Rusia y Ucrania, se habla de una operación militar especial que ha desplegado Rusia en Ucrania y que marca una nueva etapa en el conflicto entre dos o más países, así como la relación entre Moscú y las potencias occidentales. La Unión Europea describió la situación como uno de los momentos más oscuros en Europa desde la Segunda Guerra Mundial y le prometió a Rusia sanciones masivas. El 24 de febrero de 2022, el anuncio desde el Kremlin de una operación militar espacial y los primeros bombardeos en Ucrania pusieron al mundo en vilo ante lo que podría ser el mayor conflicto armado en Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, esto es todo con respecto al tema. Muchísimas gracias.